¿Qué tal? Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver el ciclo de vida y la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, herramienta importante que una organización utiliza para poder identificar rápidamente los impactos que puede generar al medio ambiente y del mismo modo organizar y planificar acciones para mitigar estos impactos. Recordemos también que la normativa legal siempre está fiscalizando los impactos ambientales y a través de los estándares de calidad ambiental, ellos ponen parámetros para verificar de que nosotros o que los impactos que nosotros generemos no afecten el medio ambiente. Del mismo modo, si nuestra organización desarrolla proyectos de construcción, proyectos de explotación minera o proyectos de explotación de petróleo o cualquier tipo de proyectos, vamos a poder demostrar mediante el instrumento ambiental, llámese DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, e IA, que es el estudio de impacto ambiental, e IA semidetallado o un EIA detallado, que las actividades que se puedan generar en la ejecución del proyecto no van a afectar los estándares de calidad ambiental. Muy bien, alumnos, empecemos con la clase. En primera instancia, quiero comentarles por qué tenemos que estudiar la perspectiva del ciclo de vida. Como verán, en la nueva versión de la ISO 14001, versión 2015, Sistema de Gestión Ambiental, en el requisito 6.1.2 se establece que dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar y de aquellos en los que pueden influir sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. ¿Qué significa eso? Que quizás nosotros como organización podamos escoger cualquier metodología para una identificación de aspectos e impactos ambientales, pero de preferencia la ISO 14001, ¿no? Si es que nosotros queremos implementar esta norma en la organización en donde nosotros nos desarrollamos, ellos nos recomiendan que hagamos una metodología o que hagamos una identificación de aspectos e impactos ambientales mediante una perspectiva del ciclo de vida. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? El análisis del ciclo de vida trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida, desde, ¿no? de un producto o servicio, desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, la utilización, el tratamiento final, el reciclado y hasta su disposición final. Eso quiere decir que ya no solamente vamos a ver la identificación de aspectos, impactos ambientales de cada proceso del proyecto, sino que también vamos a tratar de identificar todo el ciclo de vida, desde, en este caso, puede ser el diseño del proyecto hasta su cierre del proyecto. ¿Y para qué nos sirve esta identificación del ciclo de vida? ¿No? Ya vamos a ver más adelante que la metodología o la perspectiva del ciclo de vida nos pide que cuantifiquemos cuánto estamos contaminando el medio ambiente. Eso es lo que más que todo lo que vamos a resaltar en la perspectiva del ciclo de vida. Muy bien, el ciclo de vida de un producto o servicio debe ser desde la adquisición hasta su disposición final, o mejor dicho, desde la elaboración, el diseño del proyecto hasta el cierre del proyecto, ¿verdad? Pero también nos dice que el ciclo de vida nos va a dar una cuantificación de cuánto vamos a contaminar el medio ambiente. Y en función a esa cuantificación, nosotros podemos elegir cuál es más significativo, ¿no? ¿Qué aspecto, qué impacto ambiental es más significativo o qué aspecto de impacto ambiental es menos significativo? Y del mismo modo también vamos a poder comparar metodologías que hacen el mismo proceso, la misma ejecución, para poder comparar qué metodología o qué proceso o qué tecnología, ¿no? contamina más o contamina menos el medio ambiente. Muy bien, chicos. Empecemos con las definiciones. Importante en esta clase conocer las definiciones, ¿no? a las cuales nos vamos a referir en toda la clase. Empecemos por medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿No? Es el entorno en donde una organización desarrolla sus actividades. Ese entorno puede componerse de aire, de agua, de suelo, de flora, de fauna. En realidad es todo lo que rodea a la organización, ¿verdad? Muy bien. Para efectos de evaluación ambiental y para un mejor manejo de la información, el medio ambiente se compone de los siguientes medios. Tenemos medios físicos, medios biológicos y medios sociales. ¿Qué tenemos dentro de los medios físicos? Ajá, dentro de los medios físicos tenemos la fisiografía, el aire, agua superficial,
agua subterránea, los suelos, dentro de los medios biológicos que tenemos, ecosistemas, ¿verdad? Vegetación, fauna, flora, ¿no? Hidrobiología, y dentro del área social tenemos los componentes sociales. Todo eso es nuestro medio ambiente. Muy bien, ¿y ahora qué es el aspecto ambiental, también llamado como la causa, ¿no? Según la norma ISO 14001, el aspecto ambiental es elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Y ya hemos mencionado qué cosa es medio ambiente. Entonces, el aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, consumo de materia prima, tenemos elementos, consumo de energía, consumo de agua, consumo de combustibles, generación de ruido, emisión de residuos sólidos, ¿verdad? ¿Y qué cosa es el impacto ambiental? También llamado como el efecto. El impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización. Ese es el impacto ambiental. Y como ejemplo tenemos daños a la flora y la fauna, afectación a las comunidades, agotamiento de los recursos naturales, contaminación del suelo, contaminación del agua, reducción de la capa de ozono, en fin, ¿no? Siempre tratemos de vincular al aspecto como la causa y al impacto como el efecto. Quizás para muchos de nosotros es más fácil identificar el efecto y después de eso identificar la causa. Por ejemplo, tenemos como efecto contaminación del aire o contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿qué generó la contaminación del aire? Ah, ya, ¿quién lo generó? Ah, esta máquina de acá que está botando gases de combustión, esa es la que está contaminando. Esa es la causa. Entonces tenemos nuestro efecto, que es la contaminación del aire, nuestra causa, que es las actividades de generación de combustión o de gases de combustión, y ese sería nuestro aspecto ambiental, ¿verdad? Primero podemos identificar también el efecto, ¿no? El cambio beneficioso o adverso que pueden generar nuestras actividades y después nos preguntamos, ¿y qué causó eso? Y eso lo que encontramos como la causa lo llamamos aspecto ambiental. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el medio ambiente, los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Como medio ambiente podemos tener agua. Como el aspecto ambiental podemos tener el consumo del agua y como impacto ambiental agotamiento del recurso hídrico. Del mismo modo podemos ir viceversa, ¿verdad? Contaminación paisajística. ¿Qué causó la contaminación paisajística? Ah, lo causó el movimiento de tierras. Ese es nuestro aspecto ambiental. ¿Y cuál sería el medio ambiente? Obviamente el suelo, ¿verdad? Fácil de esa metodología, con esta metodología, poder identificar cuáles son los aspectos ambientales y los impactos ambientales, ya que muchas veces se nos cruzan las ideas y no sabemos cómo identificar. Pero recuerden siempre, señores, el impacto es el efecto y el aspecto la causa. Muy bien, chicos, ahora quiero que ustedes en esta imagen identifiquen los aspectos y los impactos ambientales. Les voy a dar unos minutos para que revisen esta imagen. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Por ejemplo, en este círculo rojo, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál sería nuestro aspecto ambiental? Ajá, yo sé que tú respondiste correctamente. El aspecto ambiental sería la generación de ruido y el impacto, muy bien, la contaminación sonora. En este siguiente punto rojo, ¿cuál sería nuestro aspecto ambiental? Tenemos a un mixer que está siendo vaciado de concreto, ¿verdad? Nuestro aspecto ambiental podría ser el consumo de materias primas, ya que estamos usando cemento, agua, piedras, materia prima. ¿Y cuál sería el impacto ambiental de ese uso? Muy bien, agotamiento de los recursos naturales. En el siguiente círculo rojo, ¿qué tenemos? Una maquinaria que está trabajando. ¿Y cuál sería el aspecto ambiental? Muy bien, la generación de gases de efecto invernadero o generación de gases de combustión. ¿Y cuál sería nuestro impacto por usar tanto la maquinaria? Muy bien, la contaminación del aire. Pero no todo es perjudicial, también tenemos aspectos ambientales positivos, como por ejemplo acá tenemos en el círculo blanco a los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro aspecto ambiental?
podemos tener generación económica. Muy bien, estamos brindando trabajo con nuestro proyecto a la gente de la zona. ¿Y cuál sería el impacto? Mejora en la estabilidad económica de la población, de los trabajadores. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, ahora, para cada proyecto y su correspondiente estudio ambiental, la selección de la metodología debe de considerar los siguientes aspectos. Obviamente, no todas las organizaciones usan las mismas metodologías. No es lo mismo una metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales, por ejemplo, de una empresa constructora, a la de identificación de aspectos e impactos ambientales de una empresa minera, ¿verdad? O sea, dependiendo del rubro, dependiendo del alcance de cada organización, nosotros vamos a tener que escoger la metodología, la que sea más conveniente para nuestra organización o la que defina mejor los impactos ambientales que vamos a generar. Para eso es necesario conocer también los requisitos legales vigentes, ¿no? Los requisitos legales para contaminación, por ejemplo, en el rubro de construcción o en el rubro de minería, hay que conocer esos requisitos legales. El tipo del proyecto o el sector al que pertenece, como les decía, rubro construcción, rubro minería, rubro hidrocarburos, ¿verdad? También los requerimientos y la disponibilidad de información. No en todos los proyectos podemos tener la misma disponibilidad de información, ya que no se cuentan con los mismos fondos ¿no? Para poder hacer esta identificación de aspectos ambientales significativos. También del mismo modo la naturaleza de los impactos, los plazos de elaboración del estudio ambiental. Recuerden, por ejemplo, un proyecto minero, cuando una empresa, cuando una organización hace un estudio para un proyecto minero, este proyecto minero dura años, ¿no? Por ejemplo, 30, 40 años de explotación minera. No es lo mismo hacer un estudio de impacto ambiental para una construcción que dura meses, ¿verdad? Entonces, también dependiendo de eso, vamos a escoger la metodología. También la experiencia del equipo de trabajo, los recursos técnicos, ¿no? La camioneta, los instrumentos ambientales, de medición, de monitoreo, ¿verdad? Las metodologías que permitan también comparar los resultados con estudios ambientales previamente aprobados, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental, los DIAS, los EIAS, ¿no? ¿Verdad? Nuestra matriz de identificación de impactos ambientales tiene que poder compararse con ese estudio de impacto ambiental previo, ¿no? Porque obviamente si nosotros vamos a continuar con la identificación de aspectos ambientales ¿no? significativos, tenemos que poder diferenciarlos de los que ya fueron estudiados inicialmente. En función a todos estos parámetros, nosotros vamos a poder escoger una metodología adecuada para trabajar en nuestra organización. Muy bien, y ahora sí vamos a ver la metodología general para la identificación y caracterización de los impactos ambientales, ¿no? Esta metodología nos lo recomienda la Guía de Identificación de Impactos Ambientales del Ministerio del Ambiente, ¿no? Tenemos primero la identificación de la etapa del proyecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a identificar en qué etapa del proyecto estamos, si estamos en el planeamiento, si estamos en la construcción, si estamos en la operación o mantenimiento o si estamos en el cierre. Nosotros tenemos siempre 4 etapas para cualquier proyecto. Planeamiento o también llamado diseño del proyecto. Tenemos la construcción del proyecto, la operación y mantenimiento del proyecto y al final el cierre, ¿no? Entonces, antes de hacer una identificación de impactos, ¿no? de aspectos, impactos ambientales, tenemos que definir en cuál de esas 4 etapas estamos. Muy bien, el segundo paso sería ver los componentes del proyecto y los componentes del proyecto prácticamente son los procesos por los cuales está conformado mi proyecto. Tenemos los procesos principales, que son los procesos que generan mi producto o servicio. Tenemos los procesos auxiliares, los cuales se refieren a las instalaciones menores y complementan el funcionamiento de los procesos principales, como por ejemplo los campamentos, los comedores, el almacén. También tenemos los procesos de soporte, que son los procesos como por ejemplo logística, recursos humanos, el área SOMAC, son procesos de soporte, y también tenemos los procesos de emergencia, ¿no? Son los cuales en algún momento, en alguna emergencia, derrame ambiental, sismos, ¿no? Qué aspectos y qué impactos ambientales podemos determinar en esos momentos, ¿no? En los momentos de emergencia, cuando ocurre una emergencia. Del mismo modo, tenemos también el paso número 3, que es actividades del proyecto. Y una vez que ya identificamos el proceso en donde vamos a identificar nuestro aspecto, nuestro impacto ambiental, vamos a identificar las actividades referidas a ese proceso.
Paso número 4, identificación de los aspectos ambientales. Se desprenden de las actividades del proyecto, las cuales están susceptibles a producir impactos. Y por último, el paso 5 es el componente ambiental que pueden ser afectados, ¿no? Los componentes ambientales que pueden ser afectados. Y como ya hemos visto, el medio ambiente, no todo lo que nos rodea, lo que rodea a la organización se pueden dividir en medios físicos, medios biológicos o medios sociales. Muy bien, y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es etapa del proyecto, componentes del proyecto y actividades del proyecto. Por ejemplo, tenemos en la etapa de construcción, ¿no? Los componentes podrían ser acceso, campamentos, talleres de mantenimiento y las actividades van a depender de esos componentes. Por ejemplo, para los accesos tenemos el desbroce, retiro de material excedente y también la compactación. Del mismo modo, ya que hemos identificado los componentes del proyecto, ¿no? Y las actividades, también podemos relacionar los aspectos ambientales para cada actividad. Por ejemplo, para desbroce tenemos emisión de material particulado, generación de ruido, retiro de la vegetación y retiro del suelo orgánico, ¿no? Del mismo modo, siempre les comento, acá tenemos los aspectos positivos, por ejemplo, las actividades como la contratación de la mano de obra, y el aspecto ambiental sería la generación del empleo, salario competitivo, llegada del personal foráneo a la zona. Son aspectos ambientales positivos. Muy bien, y ahora que ya sabemos cuáles son los pasos para la identificación de un aspecto ambiental, ahora vamos a ver el siguiente paso, que es la evaluación de la significancia del aspecto ambiental. Una vez identificados los aspectos ambientales, la organización deberá definir los criterios para evaluar la importancia de los mismos. Es decir, deberá establecer los criterios que condicionarán qué aspectos ambientales serán significativos y qué aspectos no lo serán. Como verán, la organización define cuáles son estos parámetros o estas metodologías para verificar qué aspectos ambientales pueden ser significativos para el medio ambiente. Los criterios que recomienda el marco legal disponible y que son los más usados en la evaluación del impacto ambiental en el Perú son los siguientes. Tenemos el carácter, si el impacto es positivo o el impacto es negativo respecto al cambio que produce, ¿no? Ya sabemos que existen los cambios positivos, los cambios negativos, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el grado de perturbación o intensidad. Se refiere al grado de perturbación, incidencia o afectación de la acción sobre el componente ambiental respecto a la situación inicial. Por ejemplo, si tenemos una intensidad o un parámetro que supere el límite legal de referencia, vamos a tener un puntaje de 3. Si tenemos un valor del parámetro entre el 50 y el 100% del límite legal de referencia, vamos a tener un puntaje de 2. Y si tenemos un parámetro menor al 50% del límite legal de referencia, vamos a tener un puntaje de 1. El siguiente, el efecto, se refiere a la relación causa-efecto sobre el componente ambiental, como consecuencia de una acción, la cual puede ser directa o indirecta. El efecto indirecto se produce por una acción previa al impacto directo que genera el cambio en el componente ambiental, el efecto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un impacto que genera una acción directa, es lo que hemos visto anteriormente. Generación de ruido, contaminación sonora. Mi actividad directamente está afectando al impacto ambiental, al medio ambiente, está directamente. Otro ejemplo, el incremento de dióxido de azufre debido a las emanaciones de las chimeneas pueden depositarse en la tierra posteriormente. Esto puede causar los llamados suelos ácidos, que indirectamente a su vez pueden afectar también la flora y la fauna del medio ambiente. Entonces ese sería un impacto indirecto. También tenemos la probabilidad. Expresa la posibilidad de manifestación de un impacto y se expresa como un porcentaje respecto a su ocurrencia. Por ejemplo, tenemos cuando la posibilidad es segura de que exista el impacto, tenemos un puntaje de 3. Cuando la posibilidad es posible de que exista el impacto, tenemos un puntaje de 2. Y cuando la posibilidad es probable de que exista el impacto, tenemos un puntaje de 1. Seguimos con los parámetros. La extensión se refiere al área en donde se manifiesta el impacto y se debe determinar en términos de medida
o a la escala espacial de los efectos. Tenemos en este caso la manifestación del impacto se presenta más allá del área del proyecto, un puntaje de 3. Cuando la manifestación del impacto se presenta en todo el proyecto, tenemos un puntaje de 2. Y cuando la manifestación del impacto se presenta en una parte pequeña del proyecto, tenemos un puntaje de 1. También tenemos el parámetro de la duración. Se refiere al tiempo de manifestación del impacto desde su aparición hasta que el componente ambiental afectado retornó a las condiciones iniciales. Cuando la persistencia del impacto sobrepasa el tiempo del proyecto, llamado también largo plazo, tenemos un puntaje de 3. Cuando la persistencia del impacto es durante la ejecución del proyecto, tenemos un puntaje de 2. Y cuando la persistencia del impacto es menor a la duración del proyecto, tenemos un puntaje de 1. También tenemos el parámetro de la reversibilidad. Se refiere a la capacidad de recuperación del componente ambiental impactado por el proyecto. Cuando mi impacto es irreversible, un puntaje de 3, reversible por procesos externos, un puntaje de 2, y cuando es reversible por procesos naturales, un puntaje de 1. También tenemos el parámetro de la sinergia, el cual se refiere a la acción simultánea de dos o más actividades del proyecto generadoras de impactos cuyo efecto sobre el componente ambiental es superior a la suma de sus efectos individuales. ¿Qué quiere decir? Quizás un aspecto ambiental puede generar más de un impacto en varios aspectos ambientales. Por ejemplo, cuando el aspecto impacta a 3 o más medios de afectación, tenemos un puntaje de 3. Cuando el aspecto impacta a 2 medios de afectación, tenemos un puntaje de 2. Y cuando el aspecto impacta a un medio de afectación, tenemos un puntaje de 1. Muy bien, y para hallar la severidad simplemente tenemos que realizar la suma aritmética de todos estos parámetros. Cuando tengamos puntajes de 1 a 6, tenemos una severidad no significativa. Cuando tengamos el puntaje de 7 a 10, una severidad baja. Del mismo modo, para una severidad significativa, vamos a tener un puntaje entre 16 y 20. Muy bien, chicos, y yo, como sé que todo se aprende mejor con ejemplos, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Como recordarán, tenemos estos 5 pasos para poder hacer una correcta identificación de aspectos e impactos ambientales. Tenemos el primer paso, que es identificar la etapa del proyecto, el segundo paso, que son los componentes del proyecto, el tercer paso, que es identificar las actividades relacionadas a cada componente del proyecto, el cuarto paso, que es la identificación de los aspectos ambientales susceptibles de producir algún impacto, y el quinto paso, que son la identificación de los componentes ambientales que pueden ser afectados, ¿no? En medios físicos, biológicos y medios sociales. Bueno, entonces empecemos por el primer paso. Tenemos la etapa del proyecto. Como ya sabemos, son 4 etapas: la planeación, la construcción, la operación y mantenimiento y el cierre. En este ejemplo nos vamos a centrar en la construcción. Muy bien. Entonces vamos a identificar los diversos componentes que tiene un proceso de construcción civil. Supongamos que sea construcción civil en edificaciones, un colegio, por ejemplo. Tenemos el primer componente, que sería el trazo y replanteo. Después viene el movimiento de tierras, habilitado de acero, encofrado, el vaciado del concreto, el desencofrado. Después viene la albañilería. Después vienen las conexiones eléctricas, las condiciones sanitarias y los acabados. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos que identificar todos los componentes del proyecto desde el inicio hasta el fin. Vamos a centrarnos en un solo componente, el vaciado de concreto. Listo. Ahora vamos a identificar las actividades del proyecto, en este caso de este proceso, que es el vaciado de concreto. Muy bien, en el vaciado de concreto podemos quizás identificar estas etapas, ¿no? Como es la mezcla de materiales, después hacemos la elaboración de las probetas, hacemos el transporte del concreto y después, propiamente dicho, el vaciado del concreto. Muy bien, ahora los aspectos ambientales para cada actividad. Vamos a coger para este ejemplo simplemente 2 actividades. La mezcla de materiales. ¿Qué aspectos ambientales se presentan en la mezcla de materiales? Supongamos que lo estábamos haciendo en un mixer, ¿ya?
Entonces, en la mezcla de materiales puede haber el aspecto de consumo de recursos naturales, por el concreto, la arena, la piedra, el agua. También puede haber una generación de ruido, ya que el mixer va a generar ruido, ¿no? Por la bomba eléctrica que tiene o por el motor de combustión que tiene. También otro aspecto en la mezcla de materiales sería la generación de gases de combustión por el propio mixer. Para la actividad de vaciado de concreto tenemos los siguientes aspectos ambientales: generación de ruido, también en el vaciado de concreto por el motor de combustión que tiene el mixer. La generación de residuos sólidos, siempre queda un poco de rebaba, por decirlo así, del concreto. También tenemos otro aspecto ambiental que es la generación de gases de combustión propiamente del mixer. Muy bien, hemos identificado ya las actividades del proyecto y también los aspectos ambientales por cada actividad. Como ven, cada actividad puede tener más de un aspecto ambiental, no necesariamente una actividad y un aspecto, no. Una actividad puede tener varios aspectos ambientales. Muy bien. Ahora, de esos aspectos ambientales, lo que vamos a hacer es identificar los componentes ambientales y los impactos ambientales. Muy bien, para el consumo de recursos naturales, ¿a dónde vamos a impactar? Vamos a impactar al suelo, ¿no? El agotamiento del recurso. Para la generación de ruido, ¿qué componente ambiental vamos a impactar? El aire, contaminación sonora. De la misma manera, para la generación de gases de combustión, vamos a impactar al aire con la contaminación del aire. Muy bien. Ahora, cojamos simplemente un impacto ambiental para hacer la evaluación de su severidad, ¿ya? Porque en realidad se debe de hacer a todos. Recuerden que teníamos estos 8 parámetros para identificar la significancia. Primero tenemos el parámetro del carácter. En este caso, el agotamiento del recurso natural es un carácter negativo. Después tenemos el parámetro de la intensidad. Recuerda que nos habla acerca de los límites máximos permisibles que nos permite la ley. En este caso, para el agotamiento de recursos o para el consumo de recursos naturales, no hay ninguna normativa que nos exija cuánto debemos de consumir, ¿no? O qué cantidad debemos de consumir. Caso contrario, pasará en el ruido, ¿no? Para el ruido sí tenemos un estándar de calidad ambiental que nos dice cuál es el ruido máximo ¿no? que debe de haber en una zona, dependiendo si es una zona urbana, industrial, ¿no? Entonces hay límites permisibles para lo que es la calidad ambiental del ruido, que también puede ser un impacto ambiental. Pero para lo que es el agotamiento de recursos, ¿habrá alguna normativa que me dice cuáles son los parámetros de consumo? No, no lo hay, ¿verdad? Entonces vamos a poner 0 en este caso. El siguiente parámetro, el parámetro del efecto. ¿Qué nos habla el parámetro del efecto? ¿Recuerdan? Acerca de si el impacto es generado por una actividad directa o por una actividad indirecta a lo que nosotros realizamos. Entonces, en este caso, el agotamiento de recursos se genera por una actividad directa, ¿verdad? Que es el consumo de recursos naturales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un vaciado de concreto. Entonces, ese es un impacto directo que se genera en nuestros componentes ambientales. Por lo tanto, el efecto sería número 2, con un puntaje de 2. Listo, la probabilidad. ¿Qué nos habla el parámetro de la probabilidad? Nos dice acerca si es probable de que se produzca el impacto ambiental, si es posible, ¿verdad? Y si es segura, ¿no? Obviamente, si vamos a hacer un vaciado de concreto, vamos a agotar recursos naturales. Es algo seguro, así que el puntaje para la probabilidad es 3. Listo. Ahora el parámetro de la extensión. ¿Qué nos dice el parámetro de la extensión? Si va más allá del área del proyecto, el puntaje ¿no? es de 3. Si se produce dentro del área del proyecto, el puntaje sería de 2. Y si solamente la extensión representa una pequeña parte del proyecto o un área del proyecto, el puntaje sería 1. En este caso, recuerden chicos, que el proyecto no solamente es construcción, ¿ya? El proyecto abarca desde el planeamiento, construcción, operación y mantenimiento y cierre. Y cuando hablamos del agotamiento del recurso natural, el agotamiento del recurso natural solamente se produce en la etapa de construcción, así que es en una parte nada más de la extensión del proyecto. Por eso lo vamos a poner en 1. ¿Ya? El puntaje para extensión es 1. Del mismo modo, para la duración, si es que el impacto ambiental
sobrepasa la duración del proyecto, entonces es 3. Si la duración del impacto ambiental se da durante la ejecución del proyecto, entonces el puntaje sería de 2. Y si el impacto ambiental tiene una duración menor que la del proyecto, entonces el puntaje sería de 1. En este caso, el puntaje para la duración es 1, ya que solamente lo estamos generando el agotamiento del recurso en la etapa de construcción, nada más. Ahora, reversibilidad. Si es irreversible el impacto ambiental, es 3. Si se revierte por procesos externos, el puntaje es 2. Y si se revierte por procesos naturales, el puntaje es 1. En este caso, para el agotamiento de recursos naturales, va a ser irreversible porque de una vez extraído ese material, esa piedra, esa arena, el cemento, ya no se va a volver a revertir. No es como la planta que consumes vegetales, siembras vegetales y vuelve a generar ese vegetal. No, en este caso el recurso natural no es reversible, así que el puntaje para la reversibilidad sería 3. Sinergia. ¿Qué nos habla acerca del parámetro de sinergia? Si nuestro impacto ambiental afecta a más de 3 medios de afectación, el puntaje es 3. Si afecta a 2 medios de afectación, el puntaje es 2. Y si afecta solamente a un medio de afectación, el puntaje es 1. ¿Verdad? En este caso, el agotamiento de recursos naturales solamente está afectando a un medio de afectación que es el suelo. ¿Verdad? ¿Y cuáles son nuestros medios de afectación? ¿Recuerdan? Suelo, aire, agua, esos son. Entonces, en el recurso natural solamente estamos afectando al suelo, simplemente un medio de afectación. Así que el puntaje para la sinergia es 1. Posterior a eso, lo que hacemos es una suma aritmética, ¿no? Sumamos 0, más 2, más 3, más 1, más 1, más 3, más 1, eso me da 11. Eso sería un puntaje, ¿no? Recuerdan, de 10 a 15 era un puntaje de una significancia media. Así que nuestro impacto ambiental, agotamiento, recurso natural va a tener una significancia media. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro este ejemplo. Ahora sí, pasaremos a la parte del análisis de ciclo de vida. ¿Y quién determina esta metodología del análisis del ciclo de vida? Lo determina la ISO 14040, análisis del ciclo de vida. Por lo general, lo que nos establece la ISO 14040 es una metodología, aunque no lo crean, es muy amplia. Y ya que la ISO 14001 solamente nos pide que hagamos nuestra matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales con la perspectiva del ciclo de vida, no nos pide específicamente la metodología del ciclo de vida, entonces simplemente nos vamos a basar en sus lineamientos para nosotros poder determinar nuestra propia metodología del ciclo de vida, basarnos en su perspectiva, en otras palabras. Bueno, para empezar con la perspectiva del ciclo de vida, lo que debemos de hacer es definir el objeto y el alcance de nuestro análisis de ciclo de vida, similar a lo que hacíamos en la etapa del proyecto, ¿no? Con la metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales. Similar. Acá vamos a definir el objeto y el alcance. En este caso, el objeto y el alcance sería la etapa de construcción, si es que nos queremos abocar a esa etapa. El siguiente punto o el siguiente paso sería el análisis de inventario. Es ahí en donde vamos a cuantificar cuál es la cantidad que vamos a emitir de contaminantes al medio ambiente, ya sea en toneladas de CO2, ya sea en kilogramos de residuos sólidos o en lo que aportemos en la contaminación al medio ambiente. Por última parte, vamos a hacer una evaluación del impacto según lo que aportemos al medio ambiente, según nuestro análisis de inventario, vamos a ver cuál es más significativo y cuál no es tan significativo. Y por último, vamos a tener una interpretación. Esas son las etapas de mi perspectiva del ciclo de vida. Bueno, para tener una idea más clara en lo que es el inventario del ciclo de vida, tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, una recopilación de datos, ¿no? Esa recopilación de datos pueden ser las entradas de energía, de materia prima, los productos, ¿no? Los coproductos y también los residuos. Tenemos que ver qué está participando en las actividades de nuestros procesos. Después de eso vamos a calcular los datos, la relación de los datos con los procesos unitarios. El siguiente paso es un cálculo de los datos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver la relación de los datos con los procesos unitarios, vamos a ver la validación de los datos recopilados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy haciendo el consumo de recursos naturales, como el ejemplo pasado para el vaciado de concreto,
¿Cuántos metros cúbicos de concreto voy a vaciar? Pueden ser 50 metros cúbicos, 60 metros cúbicos. Eso es un cálculo de datos en función a los ingresos que yo tengo, a las entradas, a la materia prima que yo tengo, voy a hacer un cálculo de datos. Y por último, voy a hacer una asignación de flujo de emisiones y vertidos. ¿A qué significa? ¿A qué se refiere con esta asignación de flujos? Ahí lo que vamos a hacer es una designación de los tipos de flujo y emisiones, por ejemplo, toneladas de CO2, kilogramos de residuos no peligrosos, litros de agua consumidas, etcétera, ¿no? Para tenerlo más en claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Y ya que ahorita estamos en cuarentena y muy pocos podemos comer este rico ceviche que siempre extrañamos de acá del lindo Piura, entonces vamos a poner esta actividad, la perspectiva del ciclo de vida para irnos a comer un ceviche. ¿Qué les parece? Vamos a identificar los aspectos ambientales, los impactos ambientales y por último el inventario del ciclo de vida. Para el aspecto ambiental vamos a determinar el ciclo de vida completo de la actividad de comernos un ceviche, como puede ser el consumo de la materia prima, el traslado de la materia prima, la producción del ceviche o la elaboración y por último la utilización. Para la materia prima, nuestro aspecto ambiental sería el consumo de recursos naturales. Para el traslado sería la generación de gases de efecto invernadero. Para la producción puede ser un aspecto como el consumo de recurso agua y para la utilización es el consumo del ceviche. Muy bien, ¿y qué impactos vamos a tener? Para el consumo de recursos naturales vamos a tener el impacto de agotamiento del recurso. Para la generación de gases de efecto invernadero vamos a tener el impacto de la contaminación del aire. Del mismo modo, para el consumo del recurso agua vamos a tener el impacto del agotamiento del agua y por último, el consumo del ceviche nos va a generar el impacto de la generación de residuos sólidos. Y ahora, vamos a poner el inventario de la perspectiva del ciclo de vida. Por ejemplo, en el agotamiento de recursos, ¿cuánto del recurso pescado, cuánto del recurso, ¿no?, de la materia prima hemos consumido? Bueno, para la fuente de ceviche podría ser un medio kilogramo de pescado, ese es el inventario. La contaminación del aire. ¿Cuánto de contaminante hemos aportado al aire, al medio ambiente? En este caso, podría ser en función del cálculo del combustible consumido para el traslado del pescado, podemos hallar un equivalente entre el consumo del combustible y los gases de efecto invernadero generados. Para ello, podemos entrar al internet y encontrar una fórmula que convierte los galones de combustible en kilogramos o toneladas de CO2. Es un cálculo del cual vamos a hallar nuestro inventario. Seguimos. Para el consumo de agua, ¿verdad? Tenemos el impacto ambiental, agotamiento del agua. ¿Y cuál sería el inventario? Bueno, para lavar el pescado, para lavar las verduras, para lavar todos los insumos, hemos utilizado aproximadamente 25 litros de agua. Y en la generación de residuos sólidos puede ser que nos quede, no sé, 100 gramos de residuos orgánicos. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta perspectiva del ciclo de vida? Como verán, cada aspecto ambiental, ¿no?, correspondientemente con su impacto ambiental, va a generar un tipo de aporte hacia el medio ambiente en lo que es contaminantes o quizás en algo aprovechable, ¿ya? Este inventario nos va a permitir comparar las tecnologías que pueden generar un mismo proceso, que pueden generar un mismo producto o servicio, mejor dicho, ¿no? Nos va a poder comparar las tecnologías. ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros en el traslado estamos generando gases de efecto invernadero? ¿Con qué tecnología? Con la tecnología de usar un transporte, ¿no?, como un camión, una camioneta, yo qué sé, ¿no? Y eso genera gases de efecto invernadero. Pero ¿qué tal si utilizáramos para el transporte de la bicicleta? ¿Cuánto sería el contaminante que generáramos al medio ambiente, al aire? Sería cero, pues porque la bicicleta no genera ningún kilogramo de CO2, de gases de efecto invernadero. Entonces, podemos tener el mismo proceso con diferentes tecnologías y poder comparar cuál es más significativa y cuál no, ¿no? Cuál aporta más contaminantes al medio ambiente y cuál no. En función a eso, nosotros podemos determinar cuál de mis procesos es más significativo. Listo, chicos. Espero que haya quedado claro esta clase de la perspectiva del ciclo de vida y de los impactos y aspectos ambientales. Muy bien, chicos. Si les ha gustado el video y les ha servido de mucha utilidad, no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, darle clic a la campanita para que vean los próximos videos. Muchas gracias.